Acá nos volvemos a encontrar nuevamente. Qué sorpresa te tuve el sábado pasado, ¿viste? Allí nos estuvo hablando el pastor Darío del Sol de Justicia, que es el Señor, aquel que está con nosotros todos los días. Y hoy, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hablar de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estaba hablando con una persona que vino acá. ¿Cuándo se abre la iglesia? Pastora, queremos escuchar, queremos estar. Y yo le decía, bueno, pero en este tiempo tenemos las redes, están los pastores hablándonos, pero también está el Señor hablándonos. Ay, pero Dios a mí no me habla. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Dios a mí no me habla, Dios a mí no me habla. ¿Y sabes qué? Yo quiero hablarte de que Dios habla y escuchar es uno de los sentidos que Dios nos dio. ¿Para qué? Para poder movernos en este mundo. Nos permite ver todo alrededor, escuchar, movernos en forma completa. Es la capacidad que Dios nos da para entendernos unos con otros. Por eso quiero realmente hablarte de esto y te voy a hablar de un relato que está allí en Mateo 8, versículos 5 al 8, y habla de la fe del centurión. Lo has escuchado tantas veces a este pasaje, pero vamos a sacarle más jugo en esta tarde. Y dice así: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Acá había un hombre con una fe tremenda, y le dijo al Señor, basta con que digas una sola palabra. Y ahí donde te quiero llevar. ¿Por qué? ¿Es posible escuchar la voz de Dios hoy? Lo que muchos se preguntan. ¿Es posible que me hable a mí? ¿Por qué? Porque allí nos han enseñado tantas veces que parece que Dios es mudo. No nos habla, o le habla a los privilegiados, o habla a los iluminados, o habla a aquellos que espiritualmente, wow. Y Dios habla a todos sus hijos. Y si vos sos hijo, Dios te está hablando a vos. Entonces, a vos te va a dirigir, te va a guiar. ¿Por qué? Porque va a estar presente no solo cuando lo necesitas, sino en todos los segundos de tu vida, los minutos, las horas, las semanas, los años. ¿Por qué? Porque ¿sabés qué? Tenemos que aprender a saber que este Dios solamente está dispuesto a hablarnos, a comunicarse con nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos ese problema de no poder comunicarnos con este Dios o creer que otros sí pueden y yo no? Entonces, muchas veces le han dicho, bueno, sí, pero Dios te habla a través de la Biblia. Claro que habla a través de la palabra. Yo no tengo duda. Él habla a través de la palabra, pero también habla a través de otras personas, habla a través de la naturaleza, habla a través de tus sentidos espirituales. Por eso tenemos que aprender a tener esa conciencia espiritual que está con nosotros el Señor. Y si Él está con nosotros, entonces hay una comunión, una relación tan poderosa que me lleva a vivir una vida sobrenatural, porque le creo. Por eso tenemos que sacar de nosotros toda la religión. Tenemos que aprender a saber que Dios habla, no, te vuelvo a repetir, no es mudo. ¿Por qué? Porque muchos creen que solamente Dios habla, ¿para qué? Para retarnos, para castigarnos, nada más que para eso. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos
viviendo mal. Todos nosotros tenemos la necesidad de escuchar terrenalmente unos con otros. Estamos acá viviendo ¿para qué? Para comunicarnos, pero espiritualmente tenemos que aprender también, así como ponemos los 5 sentidos para movernos terrenalmente, tenemos que aprender a poner los 5 sentidos espirituales, y uno de esos es el oído, para escuchar la voz de Dios, para poder saber lo que hablar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Por eso el Padre empieza a hacer funcionar en nosotros todo lo sobrenatural, a través de que de la Trinidad. Él está en nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Él necesita, ¿vos crees que Dios no necesita escucharte a vos y que vos lo escuches a Él? Él necesita ser escuchado por sus hijos. Él necesita que nosotros aprendamos a saber que es la boca de Él que nos habla y que entonces empezamos a funcionar. ¿Por qué? Porque allí es cuando todo lo demás queda de lado. Jesús estaba en el desierto, había ido ahí y estaba el tentador y le empezó a mostrar un montón de cosas. ¿Para qué? Para que se arrodillara, para que adorara al enemigo de él, que era Satanás. Pero ahí en Mateo 4:4, Jesús le responde al tentador que vos tenés que aprender a saber la palabra para saber qué responder. Dice, escrito está, ¿quién lo dijo? Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si Dios habla, yo tengo que escuchar. Si Dios habla, yo tengo que escuchar. Y tengo que escuchar la palabra, ¿para qué? Para que yo empiece a funcionar de acuerdo a lo que la palabra dice. Dice el texto, de toda palabra que sale en un presente continuo. Esto significa que realmente este Dios siempre va a estar hablando, siempre va a estar hablando. Habló en el pasado, habla en el presente y seguirá hablando en el futuro. ¿Por qué? Porque Él, una de las funciones que quiere es tener relación con nosotros, comunicarse con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos viviendo de acuerdo a la palabra que Él nos da, porque la palabra es vida. Y la palabra es abundancia, y la palabra es sanidad, y la palabra es amor, y la palabra es quiero estar con vos. Por eso tenemos que aprender esto. A mí me gusta esa frase que leí una vez, dice, cuando Dios habla, cosas suceden. Cuando Dios habla, tienen que suceder cosas. Cuando Dios te habla a vos, te tienen que suceder cosas. Por eso Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, los enfermos son sanados. Cuando Dios habla, hasta los muertos resucitan. Las vidas realmente son cambiados. ¿Por qué? Porque los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, las tormentas se calman y los demonios huyen. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, algo va a suceder. Porque para eso sale la palabra. Porque Dios es todopoderoso. Y sus palabras son vida, sus palabras son espíritu, sus palabras son verdad. Eso es lo que tenemos que aprender. Y acordate de esto, cuando Dios te habla a vos, cosas grandes van a suceder en la vida tuya y en la vida de los tuyos. Y en este momento están sucediendo cosas poderosas, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Porque cuando vemos todo lo que Dios está haciendo, ¿a través de qué? De que nosotros escuchamos la voz de Dios, hablamos la voz de Dios a través de las redes, y entonces los milagros de aquellos que creen suceden. Y suceden en abundancia. Y tenemos el teléfono lleno de milagros, de maravilla. Abundancia de comida para el que tiene hambre, abundancia de sanidad sobrenatural para aquel que tiene un diagnóstico negativo,
aquel que no se hablaba con su pariente se habla, aquel que creía que Dios era religión está buscando una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios en este tiempo, quiero decirte de parte de Él, no nos ha abandonado. Quizás estamos lejos de nuestra familia, lejos de aquellos que amamos, ese abrazo, ese estrecho, ese beso, ese cómo está que nos hace falta con el otro. Claro que nos hace falta. Y ahora estamos a una distancia, pero ¿sabés qué? Dios no está a distancia nuestro. Él no tiene problema, Él está dentro nuestro. Y con Él no tenemos que respetar la distancia, no tenemos que tener barbijo, ni tenemos que tener alcohol, porque podemos actuar, interactuar con Él, porque Él quiere eso en nosotros. Por eso, este es un tiempo que tenemos que aprender que este Dios todopoderoso está en nosotros, y cuando Él habla, tu vida cambia, y cuando Él habla, la tierra tiembla, y cuando Él habla, las tinieblas, las potestades son conmovidas, no tienen autoridad. Entonces esto es lo que hay que aprender, porque si aquel que te habla es el Dios de todo poder, cosas van a suceder. Entonces, querida presencia de los sábados, tu vida y mi vida están metidas en las profundidades, en las revelaciones que Dios nos quiere dar en este tiempo. El reino se establece en nosotros, el reino hay que descubrirlo, el reino hay que empezar a vivirlo. Entonces, estamos allí obedeciendo la palabra, conectándonos con la visión de nuestros mentores. Este es un tiempo que Bernardo, Alejandra nos están hablando. Está el Rey. Y si está el Rey, no precisamos más nada. Y si está el Rey está con nosotros. Y entonces, allí es cuando empezamos a proclamar un evangelio a través del poder de la palabra. Y empezamos a gritarle a las murallas de Jericó, que es esta pandemia, que no puede detener la palabra. La palabra no puede ser detenida. La palabra no puede ser detenida. Vos tenés que seguir hablando y vos tenés que seguir decretando. Por eso Jesús le decía al tentador, escrito está, no solo de pan, de la comida terrenal vamos a vivir, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo. Y entonces, allí es que la vida de milagro, cuando empezás a creer con la fe que Dios te ha dado, que el mar que está delante tuyo, eso imposible que está delante tuyo, se va a abrir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dijo. Cuando empezás a danzar de gozo, aún viendo que hay tanta necesidad y aún diciendo, Señor, tengo una crisis, no sé cómo hacerlo, pero antes de eso te alegrás y bailás, danzá como David, te alegrás, ¿sabés por qué? David danzaba porque había traído el arca, y vos y yo bailamos de alegría porque el arca, el Rey está dentro nuestro, porque somos su casa. Entonces, allí es cuando empezamos a correr una carrera para ganar, una carrera de victoria. ¿Por qué? Porque no importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando, porque Dios sabe tu circunstancia y la mía. Dios está en control, Dios sabe lo que vos estás pasando, y por eso Dios abre la puerta de los cielos para que vos y yo recibamos las bendiciones. Por eso tenemos que empezar a creerle a Dios. Y para creerle a Dios tenés que escucharlo. Y para creerle a Dios tenés que decir, Señor, háblame, yo escucho. Yo quiero escuchar. ¿Para qué? Para ver la gloria poderosa que vos tenés preparada para mí, para mi casa, para todo lo que vos tenés para mí, para mi familia. ¿Por qué? Porque realmente cuando vos lees las redes ves como las personas, aún de otros países, están diciendo queremos participar, queremos estar en un equipo. ¿Por qué? Porque me cansé de la religión. Y ahora declaro que Cristo me habla. Por mucho tiempo Dios estuvo hablando
Y por mucho tiempo, muchos religiosos no dejaron que la iglesia, el pueblo, escuchara la voz de Dios. Y yo te lo voy a decir, porque yo lo viví. Cuando me acuerdo hubo un milagro muy grande en la vida de mi hijo, ¿qué dije yo? Dije, Dios me habló. Y yo no me di cuenta en ese momento de lo que yo confesaba. Pero eso me llevó a que muchos pastores que tenía arriba mío, ¿cómo le puede hablar esta? Dios le va a hablar. ¿Cómo Dios le va a hablar? Y yo te estoy hablando de hace muchos años atrás. Dios me dijo, Dios me habló y yo sé que Dios me habló. Y como yo sabía que Dios me había hablado, lo confesé. Pero la religión hace que los demás no te crean. Pero vos tenés que creer que cuando Dios te habla es para que cosas grandes sucedan en tu vida. Tenemos que aprender. Ahí en Hechos 10:44, dice que estaban los discípulos y dice que empezaron a predicar la palabra y que el Espíritu Santo le daba y que cayó de tal poder. Y dice la palabra que hablaban en lengua, profetizaban según el Espíritu Santo le daba. Porque cuando vos tenés una relación con Dios y vos te comunicás con Él, entonces, ¿qué pasa? Dios habla y vos hablás lo que Dios habla. Y cuando vos hablás lo que Dios habla, las cosas empiezan a suceder. Las cosas empiezan a pasar. Por eso tenemos que aprender. Porque ahí es cuando Dios quiere. Y yo declaro que este es un tiempo que Dios te va a decir, yo te amo, yo te quiero hablar, escúchame. Por eso en esta tarde quiero que vos le pidas a Dios, Señor, abrí mis oídos espirituales, porque si yo escucho tu voz, cosas grandes van a empezar a suceder. Yo no sé tu situación, por lo que vos estás pasando, pero te puedo asegurar que si estás viendo este mensaje, estás escuchándolo, lo estás viendo por las redes, estás escuchando esta palabra, entonces ahí Dios te dice, no temas. Yo soy el Cristo, yo soy la palabra, tus pecados están perdonados, tu vida empieza hoy. Yo he venido para que vos tengas vida y vida abundante en todas las áreas de tu vida y la vida de los tuyos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, esto que yo te cuento, cuando yo decía, Dios me habló, Dios mío, es lo mismo que cuando dije, por favor, quiero que vengan a ungir con aceite a mi hijo, porque la palabra dice. Me dijeron, no, pero usted sabe, los religiosos siempre te van a decir no, pero Dios te dice sí, Dios te dice es tu tiempo y es tu hora. ¿Te das cuenta por qué? Yo empezaba a hablar en lengua, porque yo le pedía a Dios la lengua y me dijeron, no hable en lengua. Porque hay que usar todos los dones que Dios nos ha dado. Hay que tener la capacidad de entender que si Dios te ha dado dones, hay que usarlos. Hay que aprender a usar los dones. Hay que aprender a saber que Él nos ha dado una capacidad. Y esa capacidad de escuchar su voz es para hacer funcionar los dones que Él te dio. Entonces, cuando Cristo se manifiesta a través de la palabra de Dios, allí es cuando vos tenés que saber que Dios te está hablando. No importa si tenés religioso alrededor tuyo. En la época de Jesús, los religiosos se enojaban. Decían, este movimiento no nos sirve, es una secta. Este profeta nos va a quitar las tradiciones, nos va a quitar las costumbres. Hay que frenarlo, basta. Eso es lo que dice la religión, eso es lo que dicen los religiosos. Pero Dios habla y cuando Él habla, las cosas suceden. ¿Por qué? Porque Él está deseando que las cadenas se rompan, que las murallas se caigan, que los enemigos sean vencidos.
Y vos tenés que creer esto para que esto suceda. ¿Dónde en tu vida? Ya basta de vivir con limitaciones, ya basta de pensar que el enemigo te va a atacar, ya basta de creer que Dios te está castigando. Eso nos hicieron creer los religiosos. Dios no castiga, Dios ama, Dios perdona, Dios da oportunidades, Dios nos levanta. Dios nos levanta todo este tiempo a través de que mirando y estudiando la palabra. Algo que me llamó la atención fue allí que todos hemos escuchado un pasaje cuando estaban los discípulos en la barca con la tormenta y vino Jesús caminando en el agua. ¿Y qué pasó? Pedro lo vio como lo vieron los demás discípulos, pero el atrevido de Pedro, aquel que dicen el arrebatado, el que... ¿Sos Jesús? Sí, mandá que yo vaya al agua y camine con vos. Y Jesús le dijo, vení. ¿Y sabés qué? Caminó. Y por años he escuchado, bueno, Jesús se hundió, pobrecito Pedro, taradito se hundió. Ahí estuvo, pero ¿sabés qué? Jesús le dijo, hombre de poca fe, pero le dio la mano. Y dice el versículo que cuando le dio la mano, dice, entraron a la barca los dos. ¿Cómo? Caminando. ¿Por qué? Porque Jesús le dio la mano, escuchó la voz. Antes viniste vos solo, escuchaste mi voz, llegaste hasta mí, pero ahora yo estoy con vos. Y los dos entraron a la barca. No importa lo que te haya sucedido en tu vida, no importa cuántas caídas hayas tenido, no importa cuántas veces le hayas fallado a Dios. Dios te dice, hoy te doy la mano, hoy escuchá mi voz y empezá a caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo a vos, cosas grandes van a suceder en tu vida. Por eso tenemos que aprender en este tiempo que si Dios te habla, vos escuchás, vos sos la boca de Dios de todo poder. Y Él que nos hace vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Entonces, allí es cuando en este tiempo tenemos que dejar de escuchar las malas noticias. Las malas noticias. ¿Por qué? Porque la gente es especialista en malas noticias. Entonces vos tenemos que, claro que escuchamos los noticieros, claro que escuchamos lo que dicen, oramos para que eso no suceda, declaramos que esa palabra está cortada, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que saber de esto. Cuando los demás te traen malas noticias, ahí en Marcos 5, ahí está la historia que todos conocemos de un hombre que era el jefe de la sinagoga, era un religioso. Era un hombre religioso, Jairo. Pero ¿qué pasó? Tuvo una crisis, tuvo un problema grande. Su hija estaba muy enferma. Estaba muy enferma y la religión no le alcanzaba. Porque la religión no alcanza para que las cosas grandes de Dios sucedan en tu vida. Hay que buscar al Rey, hay que buscar la palabra. Este hombre dejó la religión de lado y se fue a buscar al Señor Jesús. Se tiró a sus pies y le dijo, mi hija está muriendo. Mi hija está muriendo. Ven y poné tu mano sobre ella para que sane y viva. Fíjate la declaración de este hombre. Este hombre se dio cuenta que en un momento tuvo que tirar todo aquello que era una religión. Por un dolor no quería perder a su hija. Seguramente sabían los religiosos quién era Jesús. Él sabía quién era. Pero vino y se tiró. Y de pronto Jesús empieza a caminar y viene alguien y le dice, che, no molestes más al maestro. ¿Por qué? Porque tu hija ya murió. No hay más nada que hacer. ¿Cuántas veces te dijeron no hay más nada que hacer en tu vida? No hay más nada que hacer. En ese tumor que de pronto da negativo, Dios dice cosas grandes suceden. En los test que toda la gente vemos, están haciendo el test del COVID, da negativo, gracias Señor, están mejor porque Dios está haciendo un milagro. Vinieron y dijeron, ya murió. ¿Y qué le dijo Jesús? Vamos,
vamos, no tengas miedo, no tengas miedo, cree nada más. Porque él había declarado una palabra cuando vino a ver a Jesús. Si vos venís y ponés la mano sobre mi hija, ella va a sanar y va a vivir. ¿Y qué le dijo Jesús? Cree lo que confesaste primero. Cree lo que vos pensabas, no lo que te vienen a decir los demás. No lo que los demás quieren que vos vivas. Un velatorio. Vas a vivir una fiesta. Y yo estoy seguro que Dios nos está preparando presencia a una gran fiesta, que Dios está preparando una iglesia nueva, una iglesia poderosa, una iglesia grande. Por eso te quiero decir de parte de Él en este tiempo, no tengas miedo, cree solamente que si estamos en este tiempo y Dios nos está haciendo vivir este tiempo, porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros en este tiempo y tiene propósito grande. Entonces, el secreto es escuchar la voz de papá a través del Hijo por el Espíritu Santo. Escuchar la voz de papá. La voz del enemigo se anula cuando la fe se pone en marcha y la voz de papá te hace vencedor. Entonces la montaña ese problema no es tan grande porque es más grande tu Señor. Es más grande el poder que Él tiene, es más grande, porque cuando Él empieza a hablar, las cosas grandes van a empezar a suceder. Por eso, fíjate vos, en el pasaje que te leí, acá, con el centurión, un hombre de autoridad, un hombre que tenía mucha gente a su mandato, un hombre que se conmovió. ¿Por qué? Porque un siervo, a esa época un siervo no tenía nada, no valía nada, era un esclavo. ¿Qué hizo que este hombre buscara a Jesús para que su siervo sanara? Porque este siervo tenía algo en especial. Este siervo seguramente le servía con dedicación a pesar de ser esclavo. Y este hombre lo vio, y ahí es donde tenemos que aprender cuando nosotros somos lo que somos en Dios. Hay una acción distinta con el otro. Hay una acción de diferencia con aquel que no cree en nada. Con aquel que dice, soy esclavo y el otro le voy a hacer todo el mal que pueda. Este hombre viene y le dice, mi siervo está postrado en casa con parálisis, sufre terriblemente. Este dueño, este centurión era dueño de ese esclavo y vio el sufrimiento y buscó ayuda. Este hombre se bajó de donde estaba, de su poder, de su autoridad, para ir a buscar a Jesús, a la palabra, a la palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? Iré a sanarlo. Cuando vos necesitas de este Dios todopoderoso, Él te va a responder, ya estoy accionando, ya estoy moviéndome a favor tuyo, créelo. ¿Qué le dijo Jesús? Iré a sanarlo. Estaba allí. Entonces, este hombre estaba seguro que había venido a alguien que le iba a responder. Este centurión sabía quién era Jesús, tenía mucho más autoridad que él. Y fue al que tenía más autoridad. Deja de ir a personas que no tienen autoridad. Anda al que tiene toda la autoridad. Señor, acá estoy. Háblame, yo voy a escuchar. Señor, guíame, voy a caminar por el camino que vos me trazás. Señor, decime la palabra para que yo actúe de acuerdo a esa palabra y entonces cosas grandes van a empezar a suceder. Porque esto es lo que Dios va a hacer. Entonces, allí es cuando este hombre le dice a Jesús, Señor, yo no merezco que entres a mi techo, pero sé algo, yo
yo en mi espíritu siento que vos tenés una palabra y esa palabra que vos digas a mí me basta. Con una sola palabra que diga, mi siervo quedará sano. ¿Cuántas palabras te hacen falta de Dios para que las cosas te empiecen a suceder? Este hombre dijo una sola palabra. Y cuando vos escuchás la voz de Dios, una sola palabra te basta para que las cosas sucedan. Una sola palabra te basta para que algo cambie en la atmósfera de tu casa. Una sola palabra te basta para que esa palabra empiece a producir el 30, el 60 y el 100 por uno en lo que vos necesitas. Una sola palabra, las cosas van a empezar a cambiar. Por eso, cuando vos aprendas a reconocer la voz de Dios, ¿y sabés cómo se aprende a conocer la voz de Dios? Por la relación que tenés con Él. A veces creemos que la relación con un siervo de Dios, con aquel que sabe más. Y Dios dice, me estás dejando a un lado. El Señor dice, me estás dejando a un lado. Y no te digo que escuchemos los siervos, con Bernardo, con Alejandra, que nos traen la palabra fresca. Pero Dios te está diciendo, quiero que te comuniques conmigo. Quiero que tengas comunión. Quiero que la revelación que tengo para vos me la pidas para empieces a funcionar en el modo espíritu. Y para eso quiero que tengas hambre. Y para eso quiero que tengas necesidad. Porque cuando uno busca es porque tiene una necesidad. Y vos tenés que tener una necesidad, no del milagro, sino de escuchar la voz del que hace el milagro, de que hace que las cosas sucedan, de aquel que te habla las 24 horas del día. ¿Cómo se vive en el Espíritu las 24 horas del día? Sabiendo que Él está con vos y sabiendo que lo ves en cualquier lado, sabiendo que todo te habla. Como dice el pastor Bernardo, estás mirando una película y sabes que Dios te está hablando. Estás mirando afuera, estás mirando el cielo y sabes que Dios te habla. Estás leyendo la palabra y Dios te habla. Y de pronto dentro tuyo una voz que te habla y es el Dios que se comunica con nosotros. Pero ¿sabes qué? Hoy quiero que renuncies. ¿A qué? A las voces de las malas noticias. Porque a nosotros religiosamente nos han enseñado más a escuchar, a conocer, a reconocer y a tenerle miedo a la voz de Satanás que a la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Renuncia a eso. Renuncia a eso. Esa voz está anulada cuando vos creas que el que te habla es el Rey y tu fe te hace ver las cosas grandes, la convicción de ver las cosas grandes que Dios tiene preparado para vos. Entonces, allí es cuando las cosas, y si Dios habló y el pueblo salió de la esclavitud con mano poderosa, fuerte por el poder de Dios, si Dios habló y ante el poder de Él dice que nadie se puede mantener en pie, y si Dios habla, no hay quien se resista a escuchar esa voz. Y Dios te está hablando, y Dios nos está hablando. La voz de Él es potente, la voz de Él es poderosa. La voz de Él llena con su presencia toda tu casa. La voz de Él baja la gloria. ¿Para qué? Para que nada se pueda oponer. ¿Por qué? Porque estás delante de la presencia del Rey. Por eso hoy yo declaro que a todos los que están escuchando, a vos si estás escuchando por primera vez, que la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en tu vida. Y ese poder va a salir a través de tu boca. Vas a bendecir a los tuyos, vas a hablar, voy toda tu casa, nunca voy toda tu casa, van a estar salvos, porque Dios va a ser una muralla con su sangre preciosa y nadie va a poder atacarte. Por eso la palabra no se puede detener.
pero que no se detenga porque vos crees que Dios no te habla. Dios te está hablando. Sale de la boca de Dios para ser transmitido por nuestra boca. Por eso hoy hay un cambio en tu vida. Y papá te dice, solamente este hombre, el centurión, dijo, habla la palabra. Y Jesús dijo, nunca vi tanta fe. Nunca vi tanta fe. Al hijo, a Jairo le dijo, cree solamente para que tu hija sea sana. Y sucedieron los 2 milagros. ¿Estás esperando un milagro? Levanta la mano, decreta que está hecho, porque cuando Dios te habla, cosas grandes van a empezar a suceder. Nos vemos el sábado que viene, que Dios te rebendiga y acordate, cuando Dios te habla, cosas grandes van a empezar a suceder en tu vida.